Y regresamos con esta pequeña mesa que estamos realizando con dos abogados constitucionalistas sobre el tema de la posposición de las elecciones a esa nueva fecha del 5 de julio o una segunda vuelta el 26 del mismo mes, con el inicio de la campaña el 5 de junio, o sea, ahorita. Si era constitucional o no. Estabas, Cándido, respondiéndole a Cristóbal cuando te interrumpí. Sí, mira, Cristóbal sostiene que el artículo 92, numeral 2 de la ley 1519 sobre régimen electoral autoriza a la Junta a cambiar la fecha. La ley no dice eso. La ley lo que dice específicamente es que las elecciones extraordinarias son las que se efectúan por disposición de la ley o de la Junta Central Electoral, ya verán, en fechas determinadas de antemano por los preceptos constitucionales. Es decir, la Constitución establece las fechas. Dentro de ese contexto, la Junta no puede cambiar las fechas. Ahora, ¿en qué consiste la extraordinariedad? En lo siguiente. Hay dos casos. Un caso es que una junta electoral, una junta municipal electoral, para que se entienda, que se llaman ahora juntas electorales, las de las provincias o las de los municipios, anule una elección en ocasión de una votación municipal o de un diputado o de un senador y anule la elección. Esa nulidad, entonces evidentemente manda que la Junta fije otra fecha para conocer de la elección de ese municipio. Eso es extraordinario. El otro caso es cuando el candidato a la presidencia en las elecciones ordinarias no saque la mitad más uno, entonces vamos, que es elección ordinaria, vamos a una extraordinaria, que es aquel caso en que entonces se va a una segunda vuelta. Eso es extraordinario, de manera que está conceptualizado el criterio. Y además, ahí lo que hace la ley es una definición, una descripción de qué es ordinario, de qué es extraordinario, pero no autoriza a la Junta a cambiar la fecha que dice la Constitución, porque mismo el numeral 2 dice expresamente que estamos a la fecha para yo entender lo que tú estás diciendo, Cándido, primero, no contemple estado de excepción en esas... No. La Constitución no lo contempla y nosotros estamos en un estado de excepción. Lo que tú quieres decir es que podía suspender las elecciones porque suspendió la del 16 de febrero, suspender, o sea, para postergarlas. Podía postergarlas, pero no determinar la fecha. No entiendo. ¿Es eso lo que estás diciendo? No, el punto es que ambas son inconstitucionales porque la Junta no tiene esa facultad. Yo digo pero la Junta lo hizo el 16 de febrero ante el tollo que teníamos. Bueno, pero lo hizo mal también. O sea, no bueno, pero tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. Usted no puede violar la Constitución. ¿Cuál es el mecanismo para no enfrentar las cosas? Yo quiero hacer una precisión, Cándido, perdóname. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo resolver el tema para no demoler sin reedificar? Bueno, hay un procedimiento que está en el artículo 59 de la ley 137 sobre el régimen procesal, en el artículo 59 de la ley de procedimientos constitucionales y en el 185 de la Constitución, que se llama conflicto de competencia, para que el Tribunal Constitucional, a requerimiento de la Junta o de la misma Asamblea o del Congreso, del presidente de la Cámara del Senado, que es el presidente de la Asamblea, le diga, autorice que en la Constitución se incorpore mediante una sentencia interpretativa aditiva, y las hay, ya hay 3 por lo menos, diga que en caso de fuerza, en ocasión de una causa de fuerza mayor, por causa de fuerza mayor, que es en la que estamos, entonces indique el organismo que podría decidir esto, pero no la Junta interpretando y aplicando ellos una modificación a la Constitución. El intérprete constitucional es el tribunal, que sí podía hacer por esa vía. Mira, quiero hacer una precisión muy rápida. Cándido, yo no dije que el artículo 92 faculta a la Junta a suspender las elecciones. Yo dije que los numerales 14 y 22 del artículo 18 de la ley 1519, interpretados en armonía con los artículos 211 y 212 de la Constitución, facultan a la Junta para eso. Eso fue lo para que eso no, lo faculta para aplicar todos los mecanismos que puede lugar. Perdón, no, tú no estás de acuerdo evidentemente, pero eso fue lo que yo dije y eso es lo que considero correcto. Ok, ¿no? Cristóbal y Cándido, ¿qué pasa si en julio las condiciones tampoco están dadas para que se realicen elecciones? Vamos a empezar por Cristóbal. Mira, yo quiero irme directo al escenario de que lleguemos al 16 de agosto sin que se hayan elegido nuevas autoridades. Okay. A mi juicio, el gobierno tiene que continuar. El gobierno tiene que continuar, entre otras cosas, porque ninguna de las propuestas que se han formulado como alternativa
tienen fundamento constitucional. No aplica el régimen de sucesión del artículo 129 de la Constitución, como se ha sugerido, porque el régimen de sucesión del artículo 129 de la Constitución implica, mira dónde conduce, implica que si faltan el vicepresidente y la vicepresidenta, que los dos faltarían, digamos, si nos vamos al escenario del 16 de agosto, entonces asume provisionalmente la presidencia el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero el presidente de la Suprema tendría que convocar dentro de los 15 días a la Asamblea Nacional. ¿Para qué convoca el presidente de la Suprema a la Asamblea Nacional? Según la Constitución, para que la Asamblea Nacional elija al presidente y vicepresidente de la República. ¿Cómo lo elige? De una terna. ¿Quién presenta la terna? El PLD. Es decir, el partido al que pertenecen el presidente y el vicepresidente ausente. Entonces, a eso conduce a que al final sea la Asamblea Nacional. Además, es una propuesta de imposible materialización, porque si las autoridades electas en el 16 cesan el 16 de agosto, entonces no habría Asamblea Nacional para ser convocada para hacer esa designación. Claro. Es de imposible materialización la propuesta. Carolina. Bueno, yo creo que sí hay un escenario de todos los temas que hemos hablado aquí, que son varios, que es abiertamente inconstitucional, que de hecho la Constitución no está ni siquiera concebida para considerar la posibilidad de que el poder del gobierno no es limitado ni siquiera por mandato de término, es esta. Y también creo, y aquí va mi pregunta, si hay una persona que ahora mismo no puede continuar en el gobierno pasado el 16 de agosto, es el presidente Danilo Medina, porque hay hasta una disposición particular para ese caso. Dicho eso, yo sé que hay una diferencia entre reelección que en este caso particular, yo comprendo todo eso. Ahora, dicho eso, ¿cómo vamos ¿por qué hemos sacado de la mesa la posibilidad en un escenario tan funesto como el de que no se puedan celebrar elecciones, la posibilidad de un, por ejemplo, gobierno transitorio, que no sería la primera vez que ocurre en la historia de la región? ¿Por qué hablar de la continuación de un mandato? Por el mismo argumento que tú sostienes para que el gobierno no continúe, Carolina. Es decir, tú sostienes que el gobierno no puede continuar porque después del 16 de agosto ya cumplió, ¿verdad? Claro. Es decir, es inconstitucional. Sí, claro. Pues es inconstitucional designar a una junta de notables, o como quiera que se le llame, claro, porque, entonces, porque la Constitución no lo prevé. Porque la Constitución no lo prevé. Entonces, entre dos opciones inconstitucionales, en el contexto de una crisis de sanidad, el gobierno en agosto tendrá 6-5 meses de estarla gestionando. Es ilógico, es un contrasentido, es potencialmente catastrófico, apocalíptico, que vengan unas autoridades de salud a gestionar de cero una pandemia de esta magnitud. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que ambos escenarios son, como decía, funestos, porque parten de la imposibilidad de realizar unas elecciones, y eso la Constitución naturalmente no lo prevé porque no está hecha para eso. Ahora, la pregunta que hacía no era, yo no sugiero un gobierno transitorio. Yo pregunto, ¿por qué decantarse inmediatamente de entre dos, por ejemplo, opciones inconstitucionales, la que menos limita al poder de turno? Te doy dos cosas muy sencillas, 30 segundos. Primero, porque es lo que más se compadece con la noción de principio democrático. Es decir, estas gentes, aunque cumplan el 16 de agosto, recibieron el voto del pueblo hace 4 años. Una junta de notables, no. Y en segundo lugar, porque es lo que más se compadece con el principio de continuidad de la administración pública y de la continuidad del Estado. En tercer lugar, yo le agregaría que estamos en medio de una pandemia y son los que están dirigiendo todas las medidas y políticas públicas. En el caso de que tuvieran que quedarse, quiero decir, en el caso de que no pudiéramos realizar elecciones previo al 16 de agosto. Cándido, ¿qué tú opinas? Mira, yo creo que las mismas autoridades, hay una solución, hay un punto en que estamos de acuerdo, y es que el artículo 274 de la Constitución dice que los funcionarios de cargos electivos y el vicepresidente, la vicepresidenta, presidente y los legisladores son de cargos electivos, cesan el 16 de agosto. Consecuentemente está claro el texto de que no habrá presidente de la República, ni vicepresidente, ni legisladores disponibles para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia convoque a una asamblea que queda disuelta por ese artículo. Ahora, el artículo 275 dice que los funcionarios de órganos constitucionales, fíjense que hace una diferencia con los de órganos electivos, de órganos constitucionales,
se mantienen en la función hasta que sean sustituidos, pero en el caso de los de órganos selectivos como este, no dice eso. ¿Cuál es el criterio que me parece a mí adecuado para resolver la situación de tal manera que independientemente de que yo tenga simpatías o no con los legisladores de turno o el gobierno del PLD, yo no tengo una posición política con eso, no jurídica? Ahora, ¿cuál sería la salida a eso? Señores, ¿se va a quedar el Poder Ejecutivo sin... ¿Van a cerrar el Palacio Nacional? ¿Van a cerrar la Asamblea Nacional, el Congreso? No. El artículo 275, yo pienso que el Tribunal Constitucional podría establecer que ante esta situación de causa mayor, señores, y el concepto causa mayor tiene implicaciones jurídicas, no está en algunas leyes, inclusive en el Código Civil. La razón, la causa mayor que estamos ante esa evidencia, y ya en Francia una corte de apelaciones estableció por jurisprudencia que el coronavirus es una causa de fuerza mayor. Claro. En estas circunstancias se aplique el artículo 275 del Código Procesal Penal, porque los miembros electivos de ambas entidades son de órganos constitucionales, porque el Ejecutivo es un órgano constitucional, también lo es. Que se quede. Interpretándolo por ahí, podría ser que el Constitucional lo decida, pero no el presidente. Que se quede el Congreso, para hablar llanamente, Cándido, que se quede el Congreso y que se quede el gobierno en Palacio. Está constituido como fue electo hace 4 años. Yo quiero un minuto. Se me acabó el tiempo. Buenas noches, descansen y cuídense mucho, por favor.